Bueno, buen día. Vamos a comenzar entonces con el práctico 7, que vieron la teoría esta mañana. Y los ejercicios que vamos a resolver son, a menos de que lo tengan en el archivo, 1, 3, 5, 8, 10 y 11 del práctico 7. ¿Sí? Así que ahora comparto pantalla y vamos resolviendo cada uno de estos propuestos. Cualquier inquietud me avisan. ¿Sí? Bueno, el 7.1. Dice, recuerden las ecuaciones que vimos, en este caso, bueno, la fuerza magnética, ¿sí? Esto no es fuente de campo, sino cargas en movimiento dentro de un campo. Cargas pueden ser una distribución discreta, o sea, cargas puntuales, o continua, una intensidad corriente en algún conductor. Entonces, y generalmente campos uniformes. Casi en todos los casos el campo magnético es uniforme, ¿sí? Creo que sí, que sí. Casi todos son campos magnéticos uniformes. Bien, puede que no sea uniforme, quiero decir, en algún examen o en el práctico, que no me acuerdo de memoria cada caso, pero bueno, es probable que hayan campos no uniformes. Bueno, 7.1, en cierto instante, un protón se mueve con esta rapidez, ¿sí? A través de una región en la que hay un campo magnético de magnitud 5,2 por 10⁻², Tesla. Y se desconoce su dirección, o sea que nada se sabe sobre la dirección de ninguno, en principio. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes mayor y menor posibles de la aceleración del protón debidas al campo magnético? Entonces, voy a representar un protón por ahora. Vamos a suponer acá el protón, ¿sí? Una carga positiva, y que tiene cierta velocidad. Los problemas de magnetismo, todos, son en 3 dimensiones. No hay ninguno en 2 dimensiones. Esto que les quede claro, digamos, y sobre todo presente, tengan presente siempre que todos los problemas de magnetismo son en 3 dimensiones. No hay ninguno en 2 dimensiones, y obviamente en 4 dimensiones no vemos, 4 dimensiones espaciales. No vemos nosotros, sí, que el tiempo como cuarta dimensión, pero espaciales, solo 3. ¿Sí? Entonces, tiene cierta velocidad este protón en algún lugar del espacio tridimensional, ¿sí? Y nos dicen, bueno, cuáles son la magnitud mayor y menor posible de la aceleración del protón debidas al campo magnético. ¿Qué puede pasar? Primero, que tengamos, además de ser uniforme, un campo magnético paralelo con el vector velocidad, ¿sí? Supongamos que de color rojo el campo magnético, que sea paralelo con el vector velocidad, y en tal caso, ¿sí? Como la expresión vectorial para la fuerza magnética es igual a la carga de la partícula que se esté considerando, ¿sí? Por, bueno, la velocidad, un producto vectorial entre la velocidad, ¿sí? La velocidad y el vector campo magnético, ¿sí? Esa es la expresión vectorial de la fuerza magnética, ¿sí? Fuerza magnética. Entonces, si ambos vectores fuesen paralelos, la fuerza magnética es igual a 0. No consideramos la fuerza peso porque ya vamos a ver que es despreciable, ¿sí? Se puede hacer las comparaciones y vamos a ver que para la masa del protón, por ejemplo, el peso no es representativo comparado con la fuerza magnética. Entonces, si fuesen paralelos, el producto vectorial nos queda 0, porque tendríamos
Bueno, pongámoslo entonces. Entonces, recuerden que el módulo de F es igual al módulo de la carga, ¿sí? Porque es un módulo ahora, y carga por velocidad, bueno, le voy a poner por V por el módulo del campo, ¿sí? Si no le pongo las flechas, se entiende que son los módulos. Y acá le pongo módulo de la carga para tener en cuenta que siempre es el valor absoluto de esa carga. Entonces, me faltó acá el producto de los módulos por el seno de el ángulo que determinan los vectores velocidad y campo magnético, ¿sí? Vamos a ponerle, no me acuerdo qué letra usa en el libro, pero bueno, pongámosle tita, ¿sí? Entonces, el módulo de la fuerza es igual al producto de los módulos de las tres magnitudes y el seno del ángulo entre los vectores velocidad y campo. Si son paralelos, acá nos queda seno de 0, ¿sí? Si son paralelos y sentidos contrarios, o también se llaman antiparalelos, lo mismo. Tenemos seno de 180, que es 0. Entonces, la primera consigna dice, ¿cuáles son las magnitudes mayor y menor posibles de la aceleración del protón? Nosotros sabemos que, por la segunda ley de Newton, ¿sí? Sabemos que las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas producen aceleraciones, ¿sí? Eso lo sabemos de la física 1, por la ley de Newton. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes mayor y menor posibles de la aceleración? Implica preguntarse cuáles son las magnitudes mayor y menor posibles de la fuerza, ¿sí? Magnética que ejerce el campo sobre el protón, ¿sí? Y claro, ¿cómo averiguamos la fuerza máxima? Y observando esta ecuación, diciendo, bueno, ¿cuándo es máximo? Y si yo sé que la carga del protón es la misma, porque no cambia a medida que se mueve, ¿sí? No cambia. El vector velocidad no cambiaría, por lo menos la rapidez, la velocidad como vector puede ser que cambie, pero el módulo no cambia, o sea, esta velocidad la puedo girar, ¿sí? A ver si anclamos acá. O sea que esta velocidad puede llegar a variar, ¿sí? Puede llegar a variar, no el módulo, pero sí puede cambiar el sentido, ¿sí? De dirección, ¿sí? Pero no el módulo de la velocidad. El módulo de B lo mismo, puede cambiar o no, pero acá dice que la magnitud es constante, puede cambiar la dirección, pero no la magnitud. Y lo único que cambiaría como módulo sería el seno de tita, ¿sí? Para esta última expresión. Entonces, claro, hallar cuáles son las magnitudes mayor y menor posibles de la aceleración, el hallar cuáles son las magnitudes mayor y menor posibles de la fuerza, o sea, cuándo es máximo o mínimo la fuerza, va a depender del ángulo tita, básicamente, ¿sí? Y después encontrar ese valor de aceleración máxima, ¿sí? Entonces, las fuerzas producen aceleraciones y ¿cómo decirlo? Y son máxima cuando acá tendríamos, a ver, control C, cuando el seno de tita vale 1, ¿sí? Y será mínima cuando seno de tita sea igual a 0, ¿sí? No consideramos el caso menos 1 porque está hablando del módulo, ¿sí? ¿Cuáles son las magnitudes? Magnitudes, ¿sí? O sea, el valor absoluto. Seno de tita igual 1 o menos 1, no estaría considerado porque en todo caso acá hay que ver el módulo, ¿sí? Acá también me olvidé ponerle del ángulo agudo siempre, ¿sí? Acá, ¿sí? También como es módulo, es el módulo del seno de tita, ¿sí? Que por costumbre ponemos el seno de tita, pero se entiende que al ser el módulo de la fuerza, después tenemos que tomar el valor absoluto, ¿sí?
Por eso acá dije que no consideramos el -1 porque estamos buscando la magnitud o módulo, ¿sí? Si hay alguien que quiere entrar, a ver. Bueno. Nada. Bien. Entonces. Empezamos a resolver la parte A, ¿sí? Voy a copiar esto. Control C. Control V. Tenemos la fuerza, el módulo de la fuerza máxima. ¿Sí? Máxima. Va a ser aquí el módulo de la carga, módulo de la velocidad, módulo del campo magnético y seno de 90 grados. ¿Sí? O sea, que era acá, ¿no? Seno de θ igual a 1 es cuando el ángulo es 90. Control C, control V. Entonces, para hallar el módulo de la fuerza máxima, multiplicamos el módulo de la carga, del protón, la velocidad y el campo, los módulos. ¿Sí? Bueno, el protón es 1,6 ¿sí? Por 10 a la menos 19 coulomb. Menos 19 coulomb por la velocidad 2,5 por 10 a la 6. Voy a copiar esto. Acá tenemos 2,5 por 10 a la 6 metros por segundo por el módulo del campo magnético, que es 5,2 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Control V. Bueno, 5,2 por 10 a la menos 2. Esto ya, digamos, no lo voy a resolver, pero a usted le va a dar un número, ¿sí? X en newtons. Y con eso, bueno, buscan la aceleración, usando la segunda ley de Newton, ¿sí? A igual fuerza dividido la masa, ¿sí? Entonces reemplazan el valor anterior, lo dividen por la masa del protón, que es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, y obtienen ahí el valor de la aceleración máxima, ¿sí? O sea, acá me falta poner que no es cualquier aceleración la que estamos buscando, sino la máxima, ¿sí? Bueno, entonces, reemplazan la fuerza máxima de la masa. Y ahí tienen la parte A. Y para la parte dentro de la misma A, la mínima es 0. ¿Sí? Aceleración 0. No hay mucho que responder. En la parte B, si en ese instante la aceleración real del protón es 1/3 de la magnitud del inciso anterior, ¿sí? En A, ¿cuál será el ángulo entre la velocidad y el protón? Perdón, entre la velocidad del protón y el campo magnético. ¿Sí? Bueno, bien. Dice, si ahora la aceleración es igual a 1/3 de la aceleración máxima, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál será la dirección? ¿Sí? Claro, porque si se mueven perpendiculares, tenemos aceleración máxima, porque la fuerza máxima. Si se mueven paralelos, es mínima. Así que en algún ángulo intermedio tendremos 1/3 de esta aceleración máxima, ¿sí? Bien. ¿Y dónde sucede eso? Bueno, vimos que la aceleración máxima era fuerza máxima sobre masa, ¿sí? Así que, y la aceleración en sí, de aquí, ¿no? Voy a escribirlo acá. La aceleración en sí es fuerza sobre masa, que es lo mismo que la fuerza en el módulo era
toda esta expresión, ¿sí? Hasta ahí tenemos la aceleración así. Dice que es igual a 1/3 de la aceleración máxima, ¿sí? Pero la aceleración máxima es fuerza máxima, ¿sí? Es la fuerza máxima dividido la masa, ¿sí? Pero la fuerza máxima, ¿sí? Bueno, control C. Pero la fuerza máxima da igual. Y da igual a esta expresión directamente, porque el seno de 90 es 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces nos quedamos con este término, este miembro y este miembro. ¿Sí? ¿Sí? Todo lo que está aquí antes es la aceleración cualquiera, para un ángulo θ diferente de 0 y 90 grados, ¿sí? Que es la incógnita en realidad. Y acá tenemos 1/3 de la aceleración máxima. ¿Sí? Así que bueno, control C, control V, de aquí elimino esto porque no lo voy a usar, ¿sí? Así que bueno, de esa igualdad, ¿sí? Vamos a despejar. ¿Qué nos queda? Acá me faltó 1/3. Acá me faltó el 1/3. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos queda de todo esto? Bueno, las cargas se simplifican, los valores de carga, la velocidad, la rapidez también se simplifica, el campo magnético también, la masa también se simplifica. ¿Y qué nos queda? Y el seno de θ es igual a 1/3. ¿Sí? El seno de θ es igual a 1/3. Bueno, de ahí despejamos arco seno de θ y nos va a quedar el ángulo que estamos buscando. ¿Sí? Eso lo hacen ustedes ahí después en las cuentas. ¿Sí? Creo que en lo que les enviamos como resolución, lo que está colgado ahí dice, a ver dónde. Bueno, por ahí está más o menos desarrollado, ¿sí? Que vale 1/3. Nada más que acá creo que hay muchas ecuaciones, ¿sí? Pero bueno, esto lo hemos resuelto el año pasado de diferentes profes, por eso digo que no sé cómo está planteado acá. ¿Sí? Bien, pero el desarrollo para obtener el valor es el mismo, ¿sí? Acá finalmente queda phi igual a arco seno 1/3, finalmente, ¿sí? Después de simplificar varias cosas. Pero bueno, aquí lo tienen y en todo caso, si quieren, ustedes me tienen que decir, puedo compartir este archivo mismo en el aula abierta, ¿sí? Plataforma, voy a decir. Bueno, eso nada más de la primera, ¿sí? Vamos con el otro ejercicio, el 7.3, ¿sí? 7.3 dice, una partícula con carga 485 microcoulombs se desplaza con una velocidad, bueno, ahora fíjense que la velocidad está dado en coordenadas cartesianas, ¿sí? Tienen cierta rapidez por el versor J, ¿sí? Y experimenta una fuerza, también vector, y están dados las coordenadas x, y, o sea, los versores y, k, en coordenadas cartesianas, ¿sí? Hay un módulo aquí más unas constantes por los versores. Debido a un campo magnético B, que parece que es uniforme, ¿sí? No dice nada. Debería ser uniforme porque si la velocidad es constante, esto recuerden que son constantes porque no aparece ahí el tiempo como variable, ni la coordenada x, ni la coordenada y, ni la coordenada z. Entonces, la velocidad es constante en la dirección de y,
La fuerza es constante, la dirección de X y Z, negativo, bueno, es constante. Eso implica que, así como antes teníamos, ¿sí? Control G, el producto vectorial entre velocidad y campo y la carga nos daba la fuerza magnética, ¿sí? Implica que si la fuerza es constante, la velocidad es constante y la carga también, el campo magnético es constante en módulo. No sabemos cuáles son, pero como dice acá, determine las componentes, sabiendo que su magnitud es 2,6. Siempre que vean ejercicios o problemas donde se conocen las coordenadas cartesianas, o sea que tienen función de I, J y K versores, es conveniente usar, ¿sí?, lo que ya vimos en la geometría analítica de cómo escribir un producto vectorial en función de un determinante, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el determinante? A ver si tengo acá el determinante. Bueno, no. Primero vamos a armar el determinante. Y teníamos dentro del determinante esta matriz de 3×3, ¿sí? Donde teníamos los versores I, la primera fila. Entonces, siempre que vean coordenadas cartesianas para algunos de los elementos, ¿sí?, conviene trabajar con esta definición, ¿sí? I, J, K. Acá lo vamos a cambiar, ¿no? ¿Sí? Los tres versores. La segunda fila, bueno, tenemos las componentes de los vectores velocidad en X, ¿sí?, en Y y en Z, ¿sí? Lo mismo aquí con las componentes del vector campo magnético, ¿sí?, en X, en Y y en Z. Control V. En X, en X, en Y y en Z, ¿sí? Y eso, perdón, y eso nos da, cuando resolvemos todo esto, nos va a dar, depende de la representación que hayan usado. Yo, para no complicarme, ¿sí?, si bien tendré que poner un vector, lo voy a poner vertical, ¿sí? Se puede representar horizontal o vertical. Y acá tenemos la fuerza en X, ¿sí?, la fuerza en Y y la fuerza en Z, ¿sí? Entonces, una vez que resuelve el determinante, multiplicando por Q, igualo componente a componente, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Vamos a ver, control V. ¿Cómo nos va a quedar? La fuerza en X, ¿a qué va a ser igual? Y la carga, seguro que es el factor común a todo el determinante, ¿sí? Carga por. ¿Y qué hacíamos? Usábamos para resolver el determinante, ¿sí?, la componente I latina, o sea, en X. ¿Qué hacíamos? Y tapamos armamos otro determinante, ¿no? En donde teníamos las componentes Y y Z, tanto de la velocidad como del campo magnético, ¿sí? Aquí hay un determinante, a ver, creo que no lo puedo extraer como subdeterminante, pero bueno. A ver, vamos a poner... Tenemos aquí
2 por 2, ¿sí? Ahí. Esto lo voy a hacer solo una vez, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Me faltó acá, bueno, el coeficiente multiplicador menos 1 a la n más 1, ¿sí? Entonces, acá me faltó, bueno, ustedes ya conocen, el menos 1 elevado a la n más 1, ¿sí? Porque es cuadrada, ¿sí? Bien. Ya de memoria no me acuerdo si era n más 1, pero bueno, el tema era que, porque teníamos 3, orden 3 por 3, 3 más 1, 4, bueno, positivo. Resolvemos esto, ¿sí? ¿Y qué nos quedaba? Q por, bueno, B sub X, velocidad en X por campo en Z, ¿sí? Menos, bueno, campo en Z por, perdón, campo en Y por la velocidad en Z, ¿sí? La componente en X. Bueno, lo vamos a poner acá a la izquierda. De igual manera, ¿sí? Voy a copiarlo, control B, control B. La componente Y, ¿sí? Teníamos carga por, y acá ahora teníamos, sí, creo que el menos 1, había un problema, tenía que ir alternando, ¿sí? Lo voy a sacar porque realmente no me acuerdo, pero sé que es 1 por, no quiero pecar de erróneo aquí, que hace que es menos 1 y acá es 1, ¿sí? Bueno, y acá para la fuerza en Y teníamos B sub X, ¿sí? Velocidad en X, campo en X, ¿sí? ¿Sí? Las Y pasan a ser X, así que acá tengo X, X, ¿sí? Y en Z, bueno, acá me falta el menos 1. ¿Sí? Y en Z, algo parecido, nada más que tenemos acá X e Y. Las componentes X y las componentes Y, ¿sí? Bueno, resuelven, acá teníamos XZ, XZ, y acá tenemos velocidad X, campo Y, campo X, velocidad Y. Bueno, entonces, ¿cuáles son los datos o información que tenemos sobre la fuerza? Y tenemos la componente X y la componente Z. Y la componente Y, ¿sí? Es igual a 0. ¿Sí? Esta otra componente es igual a esto en X 3 veces, o ponemos así, en X 1,64 por 10 a la menos tanto newton, ya por 3 a la menos 3 newton, ¿sí? Por 3. Así que acá tenemos la carga que se conoce, las velocidades en Y y en Z se conocen, ¿sí?
Acá tenemos solamente velocidad en el eje Y. El del X vale 0, ¿sí? Y el Z también. ¿Sí? Fíjense que la velocidad solamente tiene componente en el eje Y. Esta velocidad en Z vale, vamos a poner color aquí, a ver, está muy oscuro. A ver. Ahí. Ese vale 0, ¿sí? Entonces todo lo resaltado en turquesa le voy a poner 0. Esto vale 0. Acá tenemos la fuerza en X, lo cual implica que se puede hallar el valor BZ, ¿sí? De la primera ecuación. Porque la velocidad en Z vale 0. La campo en Y no sabemos cuánto vale, pero al ser 0 B sub Z, la única incógnita es campo en Z, ¿sí? La componente del campo en Z. Después la velocidad en Y se conoce. Es 8,96 por 10 a la 4 metros por segundo, ¿sí? Aquí en la segunda tenemos otra vez velocidad en Z, ¿sí? Igual a 0. Y aquí en la última ecuación la velocidad en X vale 0 también, ¿sí? Y ¿qué pasa? En la segunda la fuerza en Y vale todo 0. Así que ahí podemos hallar, supuestamente, el B sub X vale 0. Aquí, ¿sí? Vamos a marcar también, que me olvidé recién. Las velocidades en X y en Z valen 0. Todo esto se verifica que vale 0, pero no podemos saber si el BZ y el BX valen 0, ¿sí? No lo podemos saber. Pueden ser 0 o no. O sea que de la segunda ecuación no se puede sacar ninguna información certera, porque está la suposición de que valgan 0, BZ y BX, o no. Bueno, de la primera solamente pudimos averiguar B sub Z, ¿sí? Vamos a poner un color, digamos, amarillo para decir, bueno, eso es calculable. De la segunda nada puede saberse, en concreto, puede saberse que valen 0 o que no valen 0, pero nada en concreto. Y de la última ecuación, la fuerza en Z, fíjense la fuerza en Z, tenemos este mismo valor, ¿sí? Pero multiplicado por el menos 4, el coeficiente que está con el versor aquí, ¿sí? Bien, acá lo mismo. Tenemos la velocidad en Y, es un dato que se conoce, ¿sí? No vale 0. La velocidad en X sí vale 0. Entonces todo este término vale 0. Lo único que se puede hallar aquí es la componente en X del campo magnético, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, que se puede hallar el módulo de B sub X también. Así que de la primera encontramos B sub Z. De la última B sub X, faltaría el B sub Y. Pero hay una información donde conocemos el módulo de B, ¿sí? Es la raíz cuadrada de las componentes Por ejemplo, la B sub X al cuadrado, ¿sí? Más la B sub Y al cuadrado, ¿sí? Más la B sub Z al cuadrado, ¿sí? Pero todo esto dice que vale 26 militeslas, ¿sí? 26, bueno, 0,0 militeslas. O sea que si nosotros encontramos cuánto vale B sub Z
cuánto vale B sub X, de esta expresión podemos hallar cuánto vale el B sub Y, porque el X y el Z ya lo habríamos encontrado de antes, de tomar la fuerza en X y la fuerza en Z. Síntesis de todo esto, como vuelvo a repetir. Esto es algebraico, lo último que estoy haciendo, digamos físico, poco y nada. Pero sí, tienen que quedarse con el hecho de que si ustedes ya la información la tienen en coordenadas cartesianas o polinómicas, no sé, ¿sí? De todas formas están en función de los versores, tienen que usar la expresión para el producto vectorial, el determinante, ¿sí? Y con él empezar a trabajar básicamente eso. No la expresión del módulo de la fuerza de esta forma, porque no los va a conducir a mucho, ¿sí? No tiene sentido complicarse tanto. ¿Sí? Ya tienen las componentes X, Y, Z de algunos de los valores, ¿sí? Algunos de los vectores. Recuerden que son los 3 vectores, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Como digo, más allá de la parte algebraica y darse cuenta qué encuentro, qué no encuentro. Recuerden trabajar con determinantes si aparecen ecuaciones de este tipo, ¿sí? No sé si en el mismo práctico hay otros así, a ver. El 7.7 es muy parecido a este, en el procedimiento. No estoy diciendo que se resuelve igual, ¿sí? El 7.7. Si uno mira el 7.7, ahí al pie de la página tenemos también el vector velocidad y fuerza con sus componentes, ¿sí? Pero claro, hay que buscar de igual manera el campo magnético como dice ahí. Bien, ¿alguna consulta de este? Si pasamos al otro, ¿no? Bueno, seguimos. A ver. Acá me va a convenir saltar el de página porque si no después. Vamos a insertar el salto de página. Bueno. Ahora dice una pieza recta de cable conductor de 26 gramos de masa y 35 centímetros de longitud. Está colocada como se muestra sobre un plano inclinado sin fricción, ¿sí? Sin fricción. Forma un ángulo alfa de 28 grados el plano inclinado, ¿sí? Con la horizontal. Existe un campo magnético uniforme vertical de valor corriente. ¿Y en qué sentido debe circular por la varilla para evitar que la pieza caiga por el plano inclinado? Bueno, si pierdo internet, avísenme. Bueno, no hay manera de avisarme en realidad. Mándenme un correo o algo. O capaz que ya no están ahí, a ver. ¿Hay alguno ahí? Yo estoy hablando. Sí, profe. Bueno. Sí, recién me avisó que tengo problemas con la señal. Así que si se me corta, intentaré enseguida. Bueno, sigamos. Entonces, supongamos que no consideramos por ahora la fuerza magnética, ¿sí? Entonces voy a representar un plano inclinado. A ver si... Y por ahora voy a representar una vista de este lugar, digamos, alejado del plano. El horizonte también, alejado del plano, ¿sí? Voy a representar el corte transversal del conductor, de una forma exagerada, ¿sí? Vamos a suponer que este representa al conductor, ¿sí? Si solo actuara la fuerza peso, esto empieza a deslizarse y se cae rodando el cable, ¿sí? Esa varilla de masa M, como dice ahí. ¿Y qué fuerzas actúan? Hacemos el diagrama cuerpo libre por ahora. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta porción de cable? Obviamente acá en el centro geométrico, pero bueno. Sería la fuerza peso, la que actúa ahí, ¿sí? Vamos a ponerle 2 1/4, ¿sí? La fuerza peso es la que actúa, y la fuerza normal. Son las únicas dos fuerzas que actuarían sobre
este pedazo de conductor, ¿sí? En el caso si lo liberamos, se cae. ¿Y qué tiene que pasar? Y debería haber otra fuerza, ¿sí? Recuerden acá que si descomponemos la fuerza peso, tenemos descomposiciones de la fuerza peso. A ver. Algo así, el componente, digamos, perpendicular al plano, y tendríamos la componente tangente o paralela al plano de la fuerza peso, ¿no? Algo así, ¿sí? Si viene un poco más grande, bueno. Algo así serían las con proyecciones. Entonces, ¿qué pasa? Y la normal se anularía con el peso proyectado en el eje Y, digamos en la dirección perpendicular al plano, ¿sí? O sea, la componente del peso en la dirección normal se anula con la normal. La única fuerza que estaría actuando sería la del peso proyectada en la dirección tangente al plano. Esa fuerza. ¿Y qué deberíamos lograr? Y que para que se quede en equilibrio, como dice acá, ¿sí? O para evitar que la pieza caiga por el plano inclinado, pero tampoco que suba, sino que caiga, ¿sí? Debería aparecer aquí otra fuerza, ¿sí? En este caso de origen magnético, porque nos están diciendo que actuaría un campo magnético, ¿sí? Debería aparecer ahí otra fuerza que de definición de fuerza magnética, ¿no? Control C. Control V. Esto es para una carga puntual, ¿sí? Ahí volví. Sí, tengo problemas con la señal. ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha, profe. Recién me cortó. No sé si escuchaban algo de lo que dije o vuelvo. No, no se escuchó nada. Bueno, ahí vuelvo. Bueno, entonces tenía, no estaba la otra fuerza todavía, ¿sí? Entonces teníamos la fuerza peso y la normal. En la dirección normal se anulaban la normal con el peso proyectado en la dirección normal. Y el peso proyectado en la dirección tangente al plano es la que hacía que caiga, en este caso, la varilla, ¿sí? Caiga por el plano inclinado. Rodando o no rodando, caía, ¿sí? ¿Qué tenía que pasar? Tenía que aparecer una fuerza, ¿sí? Que contrarreste o anule el peso en X, ¿sí? Que lo contrarreste para que se quede en equilibrio o, por lo menos acá como dice, que no caiga por el plano inclinado, ¿sí? Esta fuerza magnética, por lo menos esta componente de la fuerza magnética, debería anular, ¿sí? El peso en la dirección tangente al plano, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la fuerza que
genera el campo magnético en una carga puntual, ¿sí? En una carga puntual tiene esta expresión o esta fórmula, para una carga puntual. Pero para un conductor recto, la fuerza magnética tiene esta expresión vectorial. Intensidad de corriente por el largo, por el campo magnético también vectorial, ¿sí? El vector L era un vector que va en la misma dirección y sentido por donde circula la corriente, ¿sí? Si el conductor no fuera recto, acuérdense que tenemos diferencial fuerza y diferencial L en general. Después se integra, pero en el caso de ser rectilíneo es I por L por B. Entonces acá decimos, bueno, si yo ya sé que el campo magnético es vertical, como indica la figura, hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, hago una representación del campo magnético vertical. A ver, por ejemplo, no sé, algo así. Y le pongo un color, no sé, verde, ¿sí? Supongamos que este representa al campo magnético vertical, ¿sí? En todos los puntos, como dice el texto, ¿sí? Bueno, obviamente, nos interesa acá representarlo. Si bien le cambio el módulo, va ahí, ¿sí? Entonces, el vector fuerza, de esta dirección, por lo menos, el vector campo magnético vertical hacia arriba, ¿sí? Y el L, ¿hacia dónde debería apuntar? Y pensemos, supongamos, a ver, voy a poner acá el conductor, ¿sí? Supongamos que el vector L o que la corriente, ¿sí? Es entrante según esta vista, ¿sí? O sea, supongamos que en este dibujo va de izquierda a derecha, en este plano inclinado, así como lo vemos, de izquierda a derecha, supongamos, ¿sí? O entrante la corriente ahí, y el vector L, lo mismo entrante, ¿sí? Si nosotros consideramos esta posibilidad, ¿sí? ¿Hacia dónde iría la fuerza magnética? Y como el L es entrante, ¿sí? Control C, el campo magnético sería vertical hacia arriba, ¿sí? Si usamos la regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza magnética en este caso? Recuerden que todos los problemas son tridimensionales. Entonces ponemos la palma de la mano entrante hacia la hoja de trabajo, o en este caso la pantalla, ¿sí? Todos los 4 dedos entrantes, y buscamos el ángulo más pequeño recorriendo hasta llegar al campo magnético, porque acuérdense que es L por B, ¿sí? Entonces tenemos los 4 dedos de la mano, salvo el pulgar, los otros, entrante a la hoja de trabajo con la palma hacia arriba, para poder girar y llegar al campo magnético B, que es vertical hacia arriba, y el pulgar nos indica hacia la derecha, ¿sí? Entonces, tendríamos ahí un vector fuerza magnética, ¿hacia dónde? Y hacia la derecha, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? La fuerza magnética sería hacia la derecha, ¿sí? Vamos por el mismo color. Claro, pero eso no nos va a ayudar en este caso, porque si yo tengo esta condición, ¿sí? Y la llevo ahí, y esta componente horizontal de la fuerza magnética supuesta no va a ser coherente con esta que necesito. Necesito que vaya para arriba alguna componente, ¿sí? Y este caso no va a ser posible. Cuando lo proyecte en la tangencial hacia abajo, la normal hacia arriba, ¿sí? La tangencial me va a ir hacia abajo y no hacia atrás, arriba, como yo necesito, ¿sí? ¿Se entiende, no? Por eso estaría mal supuesto que la corriente es entrante, o que en este dibujo original va de izquierda a derecha, ¿sí?
Porque si lo hago así, de izquierda a derecha, de acá lo veo entrante, el L es entrante a la hoja, el B vertical, el B magnético vertical, y la fuerza iría hacia la derecha en este dibujo, o acá, digamos, visto acá, hacia allá, o en este plano saliente, ¿sí? Hacia acá. Y eso hace que termine cayendo. Así que la suposición de que la corriente era entrante en este dibujo está mal. Así que acá arriba no va de izquierda a derecha, va de derecha a izquierda. Entonces vamos a cambiar ahora el sentido de la corriente, ¿sí? Este es el campo magnético B. Cambiamos el sentido de la corriente. Realmente se pone aquí en el centro un punto negro, ¿sí? ¿Sí? Como que la corriente viene hacia nosotros en este dibujo, ¿sí? O saliente. En ese caso, bueno, nuevamente, nos pondríamos la palma por detrás del monitor, en este ejemplo, ¿sí? Por detrás, con la palma apuntando hacia arriba, giramos la mano, los 4 dedos, hasta encontrar el vector campo magnético B, ¿sí? Y el pulgar nos va a indicar que va la fuerza magnética hacia este lado, ¿sí? Hacia la izquierda. Que ahí sí sería por lo menos coherente con lo que necesitamos allá arriba, ¿sí? Cuando yo traslade esto ahí, ¿sí? Obviamente esta fuerza la puedo proyectar en la dirección tangente al plano, ¿sí? Y sí es posible que se anulen las componentes en X y en Y también, ¿sí? Entonces, sí o sí la corriente tiene que ser saliente en este dibujo que yo dibujé o ilustré o creé, y aquí en el dibujo original del ejercicio tiene que ir de derecha a izquierda, la corriente, ¿sí? Para que la fuerza magnética sea horizontal hacia allá atrás y su proyección, bueno, haga que se anule en todas las direcciones, ¿sí? En la normal y en la tangencial. Entonces, la corriente ya sabemos que es saliente. Sí o sí hay que hacer ese análisis, ¿sí? Ahora necesitamos ver, ¿sí? Ya sabemos que la corriente es saliente, ahí, ¿sí? Pero la fuerza no es esa realmente, sino que la fuerza magnética es esa. ¿Sí? Quedó más o menos claro, por lo menos, cuáles son las fuerzas y por qué, ¿sí? Las fuerzas son, esto no porque es un campo magnético, ¿sí? Lo vamos a sacarle. Las fuerzas serían la que está con rojo, que es la normal, el peso, que es esta que está con color negro, vertical hacia abajo, y esta con celeste, horizontal hacia la izquierda, la magnética, ¿sí? Esas son las 3 fuerzas que actúan sobre este conductor cuando la corriente es saliente, ¿sí? Y es posible que llegue al equilibrio. Hay que ver ahora, como dice, cuánto vale la intensidad de corriente para que se quede en equilibrio. O por lo menos no caiga y bueno, no suba obviamente. ¿Qué información tenemos? De la física 1 sabemos que, no, que me equivoqué. De la física 1 sabemos que el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal es el mismo ángulo que tiene el peso. Ahora lo vamos a girar. ¿Sí? Es el mismo ángulo que forman el peso con la normal, ¿sí? Es algo que ya vimos en física 1, ¿sí? A ver. Bueno, digamos que ustedes ya recuerdan eso de que, ¿sí? El ángulo del plano inclinado es igual al ángulo que forman el peso con la normal, ¿sí? El ángulo agudo. Entonces, colocamos un sistema de referencia, ejes X e Y, ponemos el X que está en la dirección del plano tangente, el eje Y en la dirección de la normal, ¿sí? Y entonces, o sea, todo esto es básicamente física 1, ¿sí? A ver.
la fuerza neta en X, ¿sí? Otra vez entendiendo que el eje X está tangente al plano, ¿sí? Y positivo descendiendo, supongamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Y la fuerza en X, el peso en X, ¿cuánto valdría? Y sería el peso por, si este es el ángulo, necesito el cateto opuesto, que está horizontal, así que tenemos seno de 28 grados, ¿sí? Positivo, suponiendo que es hacia abajo. Menos, ¿sí? Esta fuerza magnética proyectada en la dirección, también, a ver, horizontal, ¿sí? A ver si lo puedo aproximadamente descomponer, por lo menos uno de ellos, ¿sí? Vamos a poner aquí algo así, ¿sí? No a esta escala, pero bueno. Esa sería la componente en X de la fuerza magnética, ¿sí? ¿Y cuánto vale? Y bueno, fíjense, si la fuerza magnética y el peso son perpendiculares, y este ángulo es de 28, podemos decir, bueno, este ángulo es su complementario, este otro que está acá, ¿sí? El de la normal con la fuerza magnética, o este otro angulito, ¿sí? Sería el congruente con el del plano inclinado, o por ángulos correspondientes, ¿sí? Fíjense por qué correspondientes. Tenemos este ángulo es correspondiente con este ángulo, ¿sí? Las paralelas son el piso del plano y la dirección donde está la fuerza magnética, ¿sí? Y la dirección oblicua o inclinada son el plano y esta línea punteada donde está el peso en X, o sea el eje X, ¿sí? Estos ángulos son correspondientes, así que miden lo mismo. Por ende, usando los 28 grados, ¿sí? Aquí la fuerza magnética en X, primero que es negativa porque se proyectaría hacia el contrario al peso en X, sería menos la fuerza magnética, vamos a ponerle por ahora el módulo, ¿sí? Es ILB, seno de, entre ellos, en principio es, a ver, ahí, seno de 90, le voy a poner acá un separador, porque esto sería el módulo de la fuerza magnética, ¿sí? Y LB seno de 90. 90 porque entre la corriente I y el vector L, que es horizontal, el campo magnético era vertical, ¿sí? Forman 90 grados, ¿sí? El vector L con el vector campo magnético B forman 90 grados. Fíjense que acá la corriente I es horizontal, ¿sí? Como acá horizontal, y el B vertical, la fuerza magnética es perpendicular a ellos, o sea, horizontal, ¿sí? Pero entre ellos forman 90 grados. Entre el B y el L hay 90 grados. Bien. Ese es el módulo de la fuerza magnética. Bueno, yo necesito de esto el cateto adyacente de este ángulo. Esta es la hipotenusa, ¿sí? Así que acá nos quedaría por coseno de 28. Perdón, me equivoco, acá afuera, ¿sí? Por coseno de 28. Igual 0, porque no debería desplazarse en X, ¿sí? Miro aquí, bueno, el peso mg. ¿Tenemos la masa? Sí, 26 gramos. Seno de 28 es un número. Acá, seno de 91, coseno de 28 es un número. ¿Tenemos el módulo de B? Sí, 4 por L menos 2 tela. ¿Tenemos el módulo de L? Sí, 35 centímetros o 0,35 metros. Entonces la única incógnita es I latina mayúscula, que es la intensidad de corriente de esta primera ecuación, ¿sí? Entonces, ya con esta ecuación es posible hallar la intensidad de corriente sin ninguna dificultad, ¿sí? Porque vale 0. Voy a escribir la resultante en I, pero bueno, no lo usaríamos, ¿sí? La resultante en I sería el peso proyectado en I, en la dirección normal, así que acá en vez de seno es coseno, y en la parte negativa, así que acá nos quedaría
menos W coseno de 28. La fuerza magnética también menos ILB por, y ahora seno de 28 y más la normal. No lo vamos a usar porque, bueno, no nos piden cuánto vale la normal, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, tenemos acá, de la primera ecuación, en X por lo menos, buscamos la intensidad de corriente y ya estaría resuelto el problema. Si nos llegasen a preguntar cuánto vale la fuerza normal, bueno, usamos la otra componente, ¿sí? Y podríamos buscar cuánto vale N, ¿sí? Estas dos son negativas, fíjense, porque el peso, su proyección respecto a la dirección que está con rojo, tenemos contrario al rojo acá, este que está acá en negrita, y este con celeste no lo he proyectado aquí, pero bueno, también apuntaría hacia entrante al plano tangente acá arriba, ¿sí? Bien. ¿Alguna consulta de este? Aquí la clave es siempre hacer un dibujo, en todos los casos en realidad del magnetismo, una ilustración aproximada del problema. Difícilmente puedan usar el mismo dibujo, a veces tienen que hacer otras ilustraciones anexas para revisarlo, ¿sí? O verlo desde otros ángulos al problema. Pero nunca tienen que olvidarse que todos los problemas son tridimensionales, todos. No hay ninguno que sea de 2 dimensiones, ¿sí? Ninguno. Son todos tridimensionales, todos. Así que tienen que ir practicando esa situación de que deben habituarse a los problemas tridimensionales. Tanto en el capítulo, bueno, tema 7, tema 8 lo mismo. Tema 9 también, ¿sí? También es en 3 dimensiones. Y el tema 10, no tanto porque son más circuitos. Ya el 11 tampoco, así que 7, 8 y 9 seguro que son todos problemas tridimensionales. Y precisamente es lo que más les cuesta a los estudiantes, por lo menos en física 2, históricamente, la tercera, trabajar con 3 dimensiones, ¿sí? Así que estamos a tiempo de ir practicando, ir viendo estas cosas, ¿sí? De los 3 dimensiones. ¿Alguna duda de este ejercicio? A ver, voy a ver cómo estaba acá planteado y resuelto. Este era el 5. Bueno, aquí directamente dice qué pasa, por qué tiene que ser la fuerza magnética así, ¿sí? Las proyecciones, las tangenciales tienen que ser igual el módulo, coseno, seno, bien. Y finalmente, bueno, acá hay otra representación de las fuerzas, ¿sí? Y acá tienen la ecuación, ¿no? Intensidad de corriente igual, mg tangente sobre LB. Bueno, más allá de que acá está resuelto tal vez de una forma más concisa, más directa, sin tanta explicación, ¿sí? La ecuación final es la misma, ¿sí? Tienen que reemplazar los valores, no está reemplazado, pero bueno, el procedimiento es parecido, ¿sí? Si acá despejan la i, seguramente coseno de 28 sobre seno de 28, ¿sí? En realidad al revés. Seno de 28 sobre coseno de 28 le va a quedar la tangente, ¿sí? Que es la expresión que dice ahí, tangente de 28, mg, lb, lib, ¿sí? Pero bueno, resuelto están, de una u otra manera están, ¿sí? Bueno, este es el de las bobinas. Bueno, veamos este y hacemos un recreito corto. Bueno, acá hay el 710. Bueno, el 710 es muy parecido al que hicimos hace rato, el 73, ¿sí? Ya lo vamos a ver en su momento. Y el 711 que lo armó el profe Marinaro, bueno, nos envió esto alguna vez. Ya lo vamos a hacer, que es de efecto Hall, ¿sí? Bien, vamos al siguiente. El 8. Dice, una bobina de 35 espiras, apretada, ¿sí? Tiene un radio 8,2 centímetros, una corriente de 0,18 amperes, y se encuentra en un campo magnético uniforme de magnitud 480 militesla, que forma un ángulo de 64 grados con el momento magnético de la bobina, o sea, el vector, el mu, ¿sí? Entonces,
nosotros tenemos, más allá del bobinado, a ver si más o menos lo puedo representar, ¿sí? Tenemos el bobinado, donde habrían varias espiras, ¿sí? Después, sí, bueno, lo vamos a sacar relleno, ¿sí? Ahí habrían 35 espiras apretadas. Tenemos el radio, la corriente, y se encuentra en un campo magnético uniforme de magnitud tanto, que forman 64 grados con el momento. Entonces, primero, vamos a suponer, ¿sí?, que el B, supongamos, el campo magnético, supongamos que es horizontal, ¿sí? Antes usé un B. Control CB. Teníamos el B uniforme, digamos que baña todo el espacio, supongamos, ¿sí? Y acá había puesto con verde el campo, bien, yo para tratar de mantenerlo. Y entonces dice que ahora el momento de la espira, ¿sí?, forman 64 grados con el campo B. Así que aquí vamos a representar aproximadamente supongamos ahí, ¿sí?, y este sea el momento de la espira. Vamos a ponerle otro color y un poco más de grosor para que se vea, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tenemos ahí el vector B, a ver si lo puedo ilustrar acá. El vector, acá tenemos el vector mu, a ver si lo encuentro aquí, si no lo tengo, acá está. El vector mu, ¿sí? Acá tenemos el vector campo magnético B, y estos que están con verdes, ¿sí? Y el ángulo entre ellos es 64 grados, ¿sí? Bueno, entonces, radio corriente. Primero, calcular qué trabajo haría el campo para llevar la bobina a su posición de equilibrio estable. ¿Y cuándo es estable? Y veamos. Nosotros tenemos expresiones de la torca, ¿sí?, la torca que genera, porque primero que hay cuplas, pero bueno, la torca que genera el campo magnético sobre esta espira con corriente, ¿sí?, era igual al producto vectorial entre el momento dipolar magnético y el campo magnético B, ¿sí?, que en este caso es uniforme. Ahora, ¿cuándo es estable o inestable? Y cuando la torca vale 0, ¿sí?, es estable, o sea que no habrían rotaciones, ¿sí? Y si la torca es -1, de que los vectores son opuestos, ahí al sacarlo de ese equilibrio, cuando la torca es negativa, digamos, en valor, ¿sí?, o antihorario, depende cómo tomen el sistema de referencia, ¿sí?, o que el ángulo sea 180 entre mu y B, al sacarlo de ese equilibrio, gira hasta quedar alineado, mu y B, en misma dirección y sentido. Ese es el equilibrio inestable. Acá dice para el estable. O sea que hay que diferenciar muy bien si es 0 grados el ángulo entre ellos o 180, que es el inestable, ¿sí? Eso en el libro, no me acuerdo en qué parte está, pero lo tienen, ¿sí? Digamos que no haría falta
verlos, pero tienen que revisarse. Bueno, entonces dice acá, ¿qué trabajo haría el campo? Y bueno, acá nosotros teníamos la torca, era un vector, ¿sí? Cuando calculábamos el trabajo que producía el campo en esta rotación, acuérdense que el trabajo ¿sí? Era una suma, si crear una suma, no vamos a poner los extremos por ahora, de el producto control C, control V, el producto escalar, bueno, vamos a poner este punto, aunque no es ese, este vamos a poner, ¿sí? Tau, diferencial tita, ¿sí? De rotación, también vectorial, ¿sí? ¿Sí? O resolviendo esta integral usando el módulo, porque acuérdense que el producto escalar es igual al producto de los módulos por ¿sí? Tau por diferencial tita, ¿sí? También queda escrito por fuera. Bueno. Qué complicado trabajar con tantos simbolitos. Bueno, ahí estaría. ¿Sí? Y resolviendo esta integral, el producto de los módulos por el coseno del ángulo entre ellos, ¿sí? Resolviendo la integral, acuérdense que acá tenemos, perdón, seno, ¿sí? El módulo entre ellos. Del módulo de tau es seno de mu y b, ¿sí? Así que integrando respecto a tita nos quedaba, creo que menos coseno, pero bueno. Nos queda u inicial, ¿sí? Menos u final, ¿sí? Eso sí se acuerdan, lo vieron hace rato, ¿no? Y cada uno de estos, de los U era igual a menos, ¿sí? Un producto escalar, ¿sí? Entre mu y b, ¿sí? Esa es la expresión del U, que era menos, bueno, menos mu por b, el módulo, ¿sí? Por coseno del ángulo tita que haya entre ellos, ¿sí? Si es U inicial, será el tita inicial. Si es U final, será el tita final que tenga en cada condición, ¿sí? Este trabajo es no es cualquier trabajo, sino el del campo, ¿sí? El trabajo del campo. Si preguntasen por el trabajo externo que hay que realizar, es el opuesto del magnético, ¿sí? Entonces, ¿qué trabajo haría el campo para llevar a su posición de equilibrio estable? O sea que acá, ahora, tendríamos el U inicial menos U final, ¿sí? Pero ¿cuánto vale el U inicial? Vamos a poner acá el U inicial vale control C, es menos, ¿sí? Mu por B, coseno de, y al principio ¿cuánto había? 64 grados, al principio, ¿sí? Entre
mu y b. El ángulo inicial era 64 grados, ¿sí? ¿Y cuánto vale la posición final, el ángulo entre mu y b? 0, ¿sí? Aquí nos faltó, bueno, siendo mu, control C, control V, el mu era igual a n espiras por I por A, ¿sí? El área, ¿se acuerdan, no? Para una sola espira es intensidad de corriente por área. Para varias espiras, tantas espiras por la corriente, porque habrían, por decir un ejemplo acá, 35 espiras, habrían 35 corrientes de una sola espira, ¿sí? Por eso tenemos n por I. Por el área, bueno, pi por radio cuadrado, ¿sí? Bien. Entonces el mu es un valor conocido, ¿sí? Resolviendo aquí, básicamente, acá tenemos menos por menos, más. Así que tenemos, y coseno de 0 vale 1, ¿sí? ¿Sí? Coseno de 0 es 1. Así que nos queda primero esto, que es 1 positivo, menos esta expresión, ¿sí? Igual, bueno, se puede sacar el factor común, el mu y el b, y acá nos quedaría 1 menos, ¿sí? Esta expresión, ¿sí? Mu por b, el mu es ni por a, el b ya lo tienen, ¿sí? 480 militeslas o 0,48 T. Quería solo reemplazar, ¿sí? El trabajo. Al parecer, siendo muy bien positivos, 1 menos sería positivo el trabajo, al parecer, ¿sí? A ver si... El 7, 8. 7, 8. Sí, 91. Ah, el del B nos queda 35,9 militeslas, ¿sí? La parte A. Estamos en la parte A, ¿sí? ¿Qué trabajo haría el campo? Bueno. Y B dice, ¿qué trabajo debería hacerse para llevar la bobina desde la posición inicial hasta la posición en que su energía potencial sea máxima? Energía potencial, ¿sí? O sea que acá tenemos B. Lo mismo, la pregunta es la misma. ¿Qué trabajo hay que hacer? Pero ahora la condición no es que llegue al equilibrio estable, sino a cuando la energía potencial sea máxima. Bueno, recordemos que la energía potencial tiene esta fórmula, ¿sí? En general, la energía potencial U es menos mu por B coseno de tita. ¿Y cuándo es máximo? Y cuando todo esto sea un número positivo, ¿sí? Menos mu por B coseno. Así que debería suceder que coseno de tita sea menos 1, para tener acá, con este menos, un positivo, ¿sí? Y lleguemos al máximo valor. Entonces, para que el U, a ver, control C, debería pasar, a ver, control C, control V, debería pasar que todo esto sea igual a mu por B directamente, ¿sí? Para que suceda. Entonces, el coseno de tita, ¿sí? Sea igual a menos 1. Y eso sucede cuando tita vale 180, ¿sí? Bueno, justo sería el otro punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, control C, control V, tita es igual a, en radianes, pi, ¿sí? Pi en radianes. Y bueno, hay que repetir el caso anterior, nada más que en vez de tener 0, acá es pi. Que nos queda menos, menos. Así que acá nos queda también menos aquí delante, ¿sí? Coseno 180 sería
menos 1, con este menos queda más, pero acá hay otro menos, así que nos queda menos, así que adelante hay un menos, acá sería menos 1 menos, ¿sí? Acá tendríamos, en vez de 0, sería, bueno, 180 o pi radianes, ¿sí? Así que acá tendríamos menos, y acá tendríamos, sacando factor común, el menos, ¿sí? Menos u por b, 1 más, así que nos quedaría negativo, ¿sí? Bueno, el campo, aunque acá dice la pregunta, ¿qué trabajo debería hacerse? Claro, este es el trabajo del campo, que debería hacerse desde afuera, ¿sí? No del mismo campo, sino desde afuera. Este es el trabajo del campo, así que aquí, por lo tanto, control C, control V. El trabajo externo, ¿sí? Es igual a menos el trabajo del B, o sea que bueno, habría que cambiar el signo a esta expresión anterior y tienen el valor del trabajo externo que hay que hacer, porque dice en el A, ¿qué trabajo haría el campo? Pero en el B dice, ¿qué trabajo debería hacerse para llevar la bobina, ¿sí?, hasta la posición en que sea máxima energía potencial? Es un trabajo externo, ¿sí? Bueno, hacemos unos 10 minutos de recreo, son y 7, y 20, hago estos dos últimos y ya terminamos, ¿sí? Los dejo unos 12 minutitos. Vamos a grabar. Bueno, seguimos. Bien. En este otro, el 710, la forma cúbica de la figura tiene 35,4 centímetros de arista, ¿sí? Y está sumergida en un campo uniforme. Y el campo nos dan, fíjense, las coordenadas cartesianas, las componentes en el eje X y en el eje Z, pero bueno, nos dan las componentes. Y dice que por el cable ABCD, eso que está marcado ahí con rojo, ¿sí?, por el cable ABCD, circula una corriente de 6,5 amperes. Como está ilustrado ahí, a partir del punto A hasta el punto D, ¿sí? Hay corriente. Determine la fuerza sobre cada tramo recto de cable, ¿sí? Primer caso. B, anote la torca neta para el cable ABCD si el eje de rotación pasa por los puntos A y B. Bueno. Primero tenemos el B, da las coordenadas, ¿sí? El conductor es recto, recto y largo. No sé si extensamente largo, pero recto y largo. Así que la ecuación que vamos a usar es la de la fuerza magnética sobre un conductor, pi L por B, ¿sí? Acá. ¿Sí? Vamos a usar la fuerza magnética igual IL por B. Pero claro, tenemos el campo magnético, sus componentes. El L, no tenemos más que el dibujo, ¿sí?, las direcciones, pero sería fácil construir para cada uno de los tramos, porque dice la fuerza sobre cada tramo, la parte vectorial del L, ¿sí? Sería fácil construir, porque acá vemos que, por ejemplo, la dirección del segmento AB está solamente en la dirección del eje X, no tendría componente en Y ni en Z, ¿sí? El segmento AB, al proyectarlo es todo en la dirección del eje X, ¿sí? El segmento
BC, lo mismo, tener componentes solamente en el eje Z y en el eje Y, pero no en el eje X, este otro segmento BC. Y el CD también tiene componentes solo en el eje Y, pero no en el X ni en el Z, ¿sí? Entonces, es fácil construir, vamos a ver cómo, la parte vectorial de cada uno de los L, ¿sí? Es fácil construir. Y entonces, claro, tenemos la intensidad de corriente, tendríamos los L vectores de cada tramo, y el B magnético es información, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a volver a, como tenemos las coordenadas, las componentes, vamos a usar otra vez el determinante, porque ya conocemos las componentes, ¿sí? Nada más que aquí, en vez de ser para la carga libre, pues intensidad de corriente, y acá tenemos L en X, L en Y y L en Z, ¿sí? Y eso nos da ahí, la fuerza magnética para distintos tramos. No podemos hacer todo el conductor de una sola vez porque no es un único cable rectilíneo. Los L van girando, se van cambiando. Por eso se pide para cada tramo. Después se puede sumar vectorialmente cada una de las fuerzas, sí. Pero bueno, en nuestro caso solamente vamos a buscar para cada uno de los tramos. Entonces acá tenemos, a ver. Vamos a empezar. El punto A, ¿sí? Vamos a empezar construyendo los L. Es más, creo que si lo hago L, el L entre A y B, ¿sí? Vectorial. Bueno. Aquí va a ser igual entre A y B el L vectorial. Y va a ser en X toda la proyección, ¿sí? Así que tenemos L por el versor Y, ¿sí? L por el versor Y más 0 en la otra dirección, ¿sí? Cero en el eje Y más 0 en el eje Z, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? El AB tiene solamente componente en X. Acá fíjense el X, ¿no? Solo componente en X y justo es el largo de la arista, ¿sí? Que eran los 35,4 centímetros, ¿sí? Que es la arista esa que está ahí. Y positivo en X porque la corriente va desde el 0 en X hasta el L en X, ¿sí? Fíjense también, eso me olvidé de asignarle el signo, o hacerle corresponder el signo debido al sentido de la corriente, ¿sí? El LAB. Veamos ahora, control C, control V. El L entre B y C, entre B y C, o sea, del B hacia el C. Al descomponer esta diagonal o esta oblicua en las direcciones ortogonales, tenemos acá en el horizonte una de las componentes, ¿sí? Y en la vertical la otra, hacia arriba, ¿sí? Si vamos de B al C. Acuérdense que acá hay que determinar los sentidos. Entonces, tiene componente, yendo acá horizontalmente, en el eje X, en el eje Z, perdón, en el eje Z tiene componente negativa, ¿sí? En el eje Z, ¿sí? Esto. En el eje Y tiene acá vertical hacia arriba, porque como vamos en diagonal hacia el punto C, es como, imagínense un vector L con la flecha terminando en el punto C. Tenemos acá de B hasta D uno de los vectores, y el otro vector L desde B hasta acá arriba, en la dirección positiva del Y, ¿sí? Ahí tenemos más L. Y en el eje X, ninguna componente, ¿sí? Para este caso, BC, ¿sí?
Bien, se entiende cómo estamos armando, ¿no? Positivo en Y, negativo en Z. Porque para el eje Z va desde el punto B hasta el origen del Z, que es ahí, ¿no? Bueno. Y nos falta ahora de C a D. ¿Sí? Del C al D. Del C al D, ahí. Baja en la dirección de Y. Acá tenemos, menos. Y después, como es toda paralela al eje Y, quiere decir que en X no hay componente y en Z tampoco hay componente. ¿Sí? ¿Sí? Baja en el eje Y hasta el origen del eje Y, ahí, y no hay componente en X ni en Z. ¿Sí? Bueno, toda la proyección está sobre el eje Y. Y ahí tenemos armados los tres vectores. ¿Sí? Ahí va CD. Así que bueno, recién ahora, como ya tenemos los tres, podemos ir viendo cuánto vale, control C, la fuerza en el conductor AB. Lo voy a dejar planteado, nada más no voy a resolver. En el AB, ¿sí? En el AB. Aquí va a ser igual. Bueno, LX, LY y LZ. Para el AB, el único donde no es cero es la componente X, ¿sí? Que vale positivo L. ¿Sí? Positivo L. Y el B tenemos, en el eje X no es 0, en el eje Y sí vale 0, y en el eje Z no vale 0. ¿Ves la componente que tiene ahí? ¿Sí? Si quieren se pueden poner acá 0,35 y 0,25, pero bueno. Y esto, como acá tenemos una fila de nulos, acá, ¿no? Estas dos son 0, ¿sí? La componente en el eje X nos va a quedar esto por 0 y esto por 0, 0. La componente en Y nos va a quedar menos L por BZ. Y la componente en Z, 0, porque acá tenemos 0 y 0, y multiplicar cruzado siempre nos va a quedar 0. ¿Sí? Así que solamente tiene componente en el eje Y, o versor J, ¿sí? La fuerza AB. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay que resolver, lo dejo ahí planteado, para ustedes reemplazar las componentes de B, magnético, y el L, que el L en sí vale en metros, 0,354 metros. ¿Sí? Y los otros, bueno, 0,35. Y la corriente 6,5 amperes. El resultado va a estar en Newton. ¿Sí? De igual manera, a ver, control C. La fuerza entre B y C, ¿sí? Tenemos que usar el L entre B y C. Teníamos 0 aquí, más L en la componente Y, y menos L la componente Z. Y los BX y BZ son iguales, ¿sí? Son los mismos de siempre, no cambian eso. Así que bueno, si resolvemos tenemos la componente en el eje X, bueno, L por BZ. La componente en el eje Y, BX por menos L. Y la componente en Z, ¿sí? Tendríamos 0 menos BX por L. ¿Sí? Que tendría tres componentes la fuerza BC. Y obviamente es perpendicular al plano que determinan el L con el B. Ya dijimos que esto tiene dos componentes, así que por eso aparecen acá las tres. ¿Sí? Y para terminar, ¿sí? Entre C y D, buscamos el LCD, que la única es acá, esto es 0, aquí es menos L, y el otro es igual. ¿Sí? Resolvemos, en X nos queda, bueno, menos L por BZ, en el eje Y 0, y en el eje Z, esto que es 0 menos menos, bueno, más,
L por BZ. Y ahí van a encontrar las tres fuerzas, ¿sí? Como dijimos acá, fuerza AB, BC, CD. ¿Sí? Esa es la parte A. Acá no le puse. ¿Sí? La parte A de este problema. Y para la parte B, ¿sí? Para la parte B, dice, anote la torca neta para el cable ABCD. La torca neta. Si el eje de rotación pasa por los puntos A y B. Entonces, ahora tenemos que buscar cuánto vale la torca. Que le vamos a poner tau. Tau para el AB. ¿Cómo se calculaba? Y era un producto vectorial entre el vector posición R, ¿sí? El vector posición R, vectorial la fuerza AB. El vector posición R era un vector que, en este caso, como hay un eje de giro, no un punto, sino un eje, es el vector que es perpendicular al eje y que apunta, o tiene extremo, donde comienza la fuerza. En este caso, magnética AB, ¿sí? Voy a trazar aquí un eje. A ver. Vamos a poner un eje que pase por los puntos AB. ¿Sí? Que pase por ahí. Le voy a poner otro color. Un eje ahí. Y después se supone que los vectores fuerza pasan por los centros, digamos, de cada conductor, por el centro geométrico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la torca para el AB, ¿sí? En este ejemplo, el R debería ir desde el eje punteado, que estoy considerando, hasta el centro de la fuerza que está ahí, en ese mismo lugar. ¿Que cuánto vale? Y 0. Y precisamente como está sobre el eje, esta varilla AB no va a girar alrededor del eje que está punteado ahí, ¿sí? No gira. Entonces acá tenemos control C, control V. Tenemos para el primer caso el vector nulo por vectorial, la fuerza AB, ¿sí? Y eso nos va a quedar directamente el vector nulo, ¿sí? De la torca. Así que el primer caso no produce torca, porque precisamente está sobre el eje de giro, así que no va a girar. Para el otro caso, para el... y acá sí ya no va a ser 0. La torca para el BC va a ser R por la fuerza BC, ¿sí? Y acá ahora vamos a ver que la torca no es 0. Hay que ver cuánto vale el R para el BC. El R para el BC tenemos que hacer, bueno, el vector que es perpendicular al eje, ¿sí? Y que además llega al punto medio del conductor, ¿sí? A ver, mucho no se ve. ¿Sí? No, tampoco. Bueno, no sé si alcanza a ver. Pero sería perpendicular al eje y que llega al punto medio donde está aplicada la fuerza magnética sobre este conductor. No sabemos en qué dirección, pero seguro que es perpendicular a la varilla, pero bueno, en algún lugar, ¿sí? Entonces, el vector posición R sería ese, ¿sí? ¿Y cuánto vale el vector posición ahí
R. Y justo fíjense, si hacemos las proyecciones en este eje y en este eje, tiene muy parecido al de recién, al L, pero la mitad, porque es L sobre 2 en X, perdón, en el eje Z, y L sobre 2 en Y, ¿sí? Que son acá, nada en el eje X, ¿sí? Así que acá tendríamos, voy a copiar esto. Tendríamos el R acá sería L sobre 2, L sobre 2, en X, en X no varía nada, perdón. ¿Sí? En X es 0, el R del BC, en el eje Y teníamos positivo, ¿sí? Que es lo mismo que está acá, ¿no? Acá positivo L y negativo L, ¿sí? Para BC. Positivo L sobre 2 y acá, ¿sí? BC, negativo L sobre 2, ¿sí? Y acá, bueno, hay que ver cuánto vale la fuerza, en este caso anterior, ¿sí? La fuerza FBC, ¿sí? Cuánto vale la fuerza en cada uno de los casos. La fuerza BC creo que ninguna era 0, ¿sí? Teníamos distintas componentes. Habría que reemplazarlas ahí, las 3 componentes, y resolver el determinante. Y ahí tendríamos la torque BC, ¿sí? Y de igual manera, para el último caso, tenemos CD R por torca, la fuerza CD, ¿sí? Y acá lo mismo, desde el eje hasta ahora el punto medio allá del fondo, digamos, ¿sí? Hasta allá al fondo, punto medio del segmento, tenemos componentes igual que recién, nada más que en el eje X0, en el eje Y negativo, perdón, en el eje Y positivo L sobre 2, ¿sí? Porque va hacia arriba, ¿sí? Va diagonal subiendo para atrás, llega hasta en el eje Y L sobre 2, ¿sí? Y en el eje Z llega hasta el origen, hasta 0, así que es todo L, desde el punto B hasta el punto D, es todo L negativo, ¿sí? Así que aquí es menos L, el vector posición R, para la fuerza CD, ¿sí? Todo esto lo vimos en física 1, o sea, digamos que no sería novedoso lo que estamos resolviendo. Y bueno, y la fuerza CD la despejamos de acá, ¿sí? Tenemos en el eje Y, bueno, esto por esto, negativo. En el eje X, digo. En el eje Y teníamos todo 0, porque acá tenemos 0 y 0, ¿sí? Así que en el eje Y casi vale 0. Y en el eje Z, bueno, teníamos esto por esto, menos esto por esto, así que más un valor, ¿sí? Lo único que es 0 es ese caso. Y una vez que tienen las 3 torcas, justo esta vale 0, así que solamente estas dos no son 0, les va a dar componentes I latina, J, K, versores. La torca neta se suma vectorialmente, componente a componente, obviamente, entre estas dos, porque aquella vale 0, ¿sí? ¿Qué es lo que había que hacer acá? Anote la torca neta para el cable ABCD si el eje de rotación pasa por los puntos A y B, ¿sí? Entonces, hay que recordar la definición de torca de una fuerza a través de un eje o de un punto, en este caso es un eje, ¿sí? Y a partir de eso ir construyendo los vectores posición para cada una de estas fuerzas, ¿sí? Para la fuerza AB, para la BC, para la fuerza CD. Los vectores de posición. Entonces, si hay un eje, siempre es perpendicular y hasta el centro de donde esté aplicada la fuerza, o el origen de la fuerza, ¿sí? Bien. Y para terminar, ¿alguna consulta por ahora? Ni sé cuántos quedamos. 4 estudiantes.
Y el último es de efecto Hall. Tenemos una cinta de silicio, 0,4 milímetros de espesor, 10 milímetros de ancho y 50 centímetros de largo, ¿sí? O sea que es muy largo, muy delgado, y bueno, y ancho también, ¿no? Son 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, ¿sí? Por la que circula corriente de 12 amperes en la dirección como está indicado ahí, ¿sí? En más X. Si se aplica un campo uniforme B en la dirección más I, como está indicado ahí, de módulo 50 militesla, ¿sí? Y se mide una FEM de Hall de 80 volts, con el borde que está en la región de Z negativo a mayor potencial. Bien, esa información es importante porque nos está diciendo, además de dónde está el mayor potencial, que ahí estarían acumuladas ya sean o cargas positivas o un defecto de negativas. Eso es lo que hay que deducir enseguida, ¿sí? Bueno, la que está en Z negativo a mayor potencial respecto al otro lado. Aceptando como válido el modelo de Hall, ¿cuál es el signo y cuál la concentración de los portadores de carga? Bueno, después si se reemplaza por otra cinta. Bien, ¿cuál sería la FEM de Hall? Entonces, primero, si hay corriente ahí, las cargas en movimiento depende del signo de la carga, ¿sí? Si fuesen positivas las cargas que se mueven, ¿sí? Entonces acá hay que hacer esta suposición. Suponiendo positivas las cargas, ¿sí? Supongo, ¿sí? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, la corriente indica que las cargas van en esa misma dirección y sentido que la corriente, pues si son negativas va hacia el otro lado, ¿sí? Va en la misma dirección que la corriente, las cargas positivas, y entonces si resolvemos por la FEM de Hall, ¿no? La fuerza magnética, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría? Control C. ¿Cómo nos quedaría la fuerza magnética sobre... Que vamos a poner magnética porque ahora sí hay que diferenciar magnética y eléctrica, ¿sí? La fuerza magnética es, bueno, la carga, que es positiva, velocidad de deriva, ¿sí? Porque ahora hay una intensidad de corriente, no es la velocidad de solo una, por campo vectorial, ¿sí? Según esta fórmula, para las cargas positivas, que se moverían en el mismo sentido de la corriente, ¿hacia dónde iría la fuerza magnética? Vamos a agrandar un poco. Bueno, entonces, si multiplicamos vectorialmente velocidad, ¿sí? De deriva, algo así, que sería la velocidad de deriva, ¿sí? La velocidad de deriva, producto vectorial, el campo magnético, ¿sí? Nos quedaría, fíjense, una fuerza magnética, ¿sí? A lo ancho de la cinta y de esta forma, ¿sí? ¿Sí? Tenemos otro, ¿no? Bueno, algo así, ¿sí? Si hacemos el producto vectorial, velocidad de deriva por campo magnético, con la mano derecha apuntando hacia la velocidad y barriendo hacia el campo magnético, nos queda el producto ese en la dirección que ilustré con color azul, ¿sí? Y en el mismo sentido la fuerza, porque las cargas son positivas, suponiendo acá arriba Q positivas, ¿sí? Entonces las cargas positivas se moverían en esta dirección. Y eso haría que el lado, digamos, acá izquierdo estaría a mayor potencial que el lado derecho. Que no es lo que está sucediendo, porque acá dice que el que está en la dirección menos Z, allá atrás, está a mayor potencial que el otro lado. Entonces, si supongo que las cargas son positivas, se acumulan de acá, del lado de las Z positivas, y este lugar estaría a mayor potencial que el de atrás,
que no es la situación, así que las cargas no son positivas, ¿sí? Porque si fueran positivas se acumulan del lado Z positivo y eso tendría mayor potencial que el Z negativo. No es el caso, ¿sí? Ahora, si suponemos cargas negativas, ¿sí? Las cargas negativas, ahí sí, si usamos la misma fórmula, ¿sí? Si usamos la misma fórmula, vamos a tener ahora, si son cargas negativas y la corriente viene hacia la derecha, este movimiento, velocidad deriva de las cargas negativas, sería hacia atrás o contra la corriente, ¿sí? Tendría esa dirección el movimiento de las cargas negativas. Se irían hacia allá, contra la corriente precisamente. Acuérdense que son, por definición, las cargas positivas las que llegan a la corriente y si fueran negativas va en contra de la corriente, el movimiento, ¿sí? Si hacemos ahí velocidad, ¿sí? Velocidad deriva, producto vectorial, velocidad deriva, producto vectorial del campo magnético, esa multiplicación en principio nos quedaría apuntando hacia atrás, la multiplicación, ¿sí? Vectorial. Pero hay que multiplicar por la carga también, que es negativa, así que eso hace que esto se invierta, ¿sí? El producto de la carga teniendo en cuenta su signo, se invierte. Entonces, la fuerza magnética viene hacia este lado, hacia la parte del Z positivo, la fuerza magnética, ¿sí? No el producto vectorial velocidad por campo, ¿sí? La fuerza magnética viene hacia acá. Eso quiere decir que las cargas negativas se vienen al lado del Z positivo, ¿sí? Y por lo tanto, del otro lado, hay un defecto de negativas, quiere decir que está a mayor potencial, porque todas las negativas se vienen acá. Y eso es coherente con lo que dice acá, que el borde que está en la región Z negativo está a mayor potencial que el otro lado. Por lo tanto, las cargas que se están moviendo ahí son negativas, ¿sí? No son positivas. Hay que hacer este análisis siempre, porque puede que vayan variando las ubicaciones. Entonces tienen que hacer sí o sí el diagrama, utilizando esta expresión, ¿sí? Para alguna carga particular y saber interpretar cuándo está mayor, cuándo menor potencial un lateral u otro, ¿sí? Porque no siempre no hay una regla universal, digamos, ¿sí? Solo hay dos posibilidades, obviamente. Recién, si no era esta, era la otra. Pero traté de dibujar los vectores para verlos por qué. Si no es una, es la otra, ¿sí? Solo son dos posibilidades. Bien. Entonces ya sabemos que las cargas, ¿sí? Son negativas. Son negativas, ¿sí? Bien. Las cargas son negativas. Ya sabemos el signo. Ahora, ¿cuál es el signo y cuál es la concentración de los portadores de carga? Bien. La cinta es de silicio, dice acá, ¿sí? Silicio. Acá nos dan, si es silicio, el número atómico creo que es 1 también, ¿sí? No tengo una tabla ahora, pero ya me voy a fijar en una tabla que tengo por allá, ¿sí? O si alguno se acuerda, la electronegatividad del silicio creo que es 1, ¿sí? No sé si era 2, pero creo que es 1. Bueno, quiero decir para saber qué es lo que se mueven, ¿sí? Electrones, obviamente, pero ¿cuántos? ¿No? Por cada átomo de silicio. El portador son electrones, eso seguro. Bueno, nosotros sabemos que N por Q, estas son las propiedades del material, ¿sí? N por Q, vamos a insertar una ecuación. N por Q es igual a, más allá de la ecuación que hay un menos, ¿sí? Menos J por B sobre E. A ver. Ya les digo, pues de memoria no me acuerdo. J por B sobre E, ¿sí? Corriente
A ver, ya lo vamos a chequear porque no quiero cometer el error. Ya lo chequeamos. JB sobre, está bien. JB sobre, bueno, está bien así, ¿sí? Y siempre es perpendicular el campo que se aplica, así que tenemos, más allá de los subíndices, ¿sí? Esta es la expresión. Siempre tenemos en un primer miembro propiedades del material. La concentración volumétrica, el portador de carga, el valor de la carga libre, y bueno, J, la densidad de corriente, esto ya es externo, ¿sí? El campo magnético también es externo y el eléctrico se produce, inducido, que está asociado con la FEM de Hall, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? El J es intensidad de corriente, ¿sí? Intensidad de corriente dividido el área, ¿sí? Por el módulo de B, ¿sí? Y el campo eléctrico, a lo ancho de la cinta, ¿sí? Porque está a lo ancho de la cinta el campo eléctrico, es, además de que era gradiente de potencial, ¿sí? Es B sobre el ancho. Tiene la diferencia potencial, que es la FEM de Hall, dividido el ancho, ¿sí? Informaciones. Tenemos la intensidad de corriente, 12 amperes. El área que atraviesa esa corriente, también tenemos esta parte gris mucho más oscura, es el área que atraviesa la corriente, ¿sí? Acá. Sería, digamos, ancho por espesor. No el largo de la cinta, sino el ancho por el espesor de la cinta, nos queda el valor del área que atraviesa la corriente, ¿sí? El módulo de B, creo que es una información, ¿sí? El módulo de B, 50 militeslas, ¿sí? El módulo de B, 50 militeslas, que ahí está. La diferencia de potencial FEM de Hall, 0,80 volts, y el ancho, ¿sí? Que está relacionado con el área que atraviesa, también es una información el ancho, ¿sí? Que son 10 milímetros, ¿sí? Que es la distancia que hay entre las cargas positivas y las negativas cuando se van acumulando los laterales, que es donde se produce el campo eléctrico inducido. Entonces de aquí despejamos el N minúscula directamente. Q, la carga del electrón, que son las que se mueven las cargas libres, ¿sí? Electrón. Y en el caso B, me dice si se reemplaza por una cinta de cobre, ahora con iguales dimensiones, con la misma corriente, ¿cuánto vale la FEM de Hall? Bueno, ahora tenemos otra concentración N, también tendríamos electrones, J creo que es la misma, ¿sí? J sería la misma de antes, el B igual que antes, y habría que buscar el E o en realidad la FEM de Hall, ¿sí? Esta FEM de Hall. Así que hay una nueva N, distinto para el caso B, U lo mismo, y hay que buscar la FEM de Hall, esta diferencia de potencial Hall, ¿sí? Esta B, recuerden que no es cualquier FEM, sino que es la FEM de Hall, ¿sí? FEM Hall, perdón, ¿sí? Bueno, miramos, no sé cuánta gente quedó acá, pero ¿alguna pregunta por ahora de esto? No, profe, por ahora no. En el apunte en el que mandamos ahí, bueno, lo mismo, están despejados, pero no están resueltos las ecuaciones, ¿sí? Pero bueno, las pueden hacer sin problema. Bueno, hasta luego.